versículo 20. San Mateo capítulo 27. Desde versículo 3 hasta 10 vamos a leer. Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo: Yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron: ¿Qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrollando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. Los principales sacerdotes, tomando las piezas de plata, dijeron: No es lícito echarlas en el tesoro de las ofrendas, porque es precio de sangre. Y después de consultar, compraron con ellas el campo del alfarero para sepultura de los extranjeros. Por lo cual aquel campo se llama hasta el día de hoy campo de sangre. Así se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías, cuando dijo: Y tomaron las 30 piezas de plata, precio del apreciado, según precio puesto por los hijos de Israel, y las dijeron para el campo del alfarero, como me ordenó el Señor. Has leído hasta versículo 10. Buenos días, hermano. Sí. Escuchando testimonio de los hermanos, yo pensé, habla muy bien español. Sí. Para mí es un también desafío para predicar la palabra en español. Es un gran gozo que compartir la palabra de Dios con los hermanos aquí. Y hoy quería compartir este tema de San Mateo capítulo 27 sobre Judas Iscariot. Sabemos Judas Iscariot bien, ¿no? Y también lo que él hizo y también cómo fue su último momento. Y Dios quería hablar con nosotros a través de la vida de Judas Iscariot y cómo nosotros tenemos que vivir la vida de la fe. A nuestra vida espiritual tenemos Dios y también tenemos la existencia de Satanás. Pero muchas veces la gente no considera mucho sobre la existencia de Satanás. Pero Satanás existe y también no para trabajar. Dios trabaja siempre, así Satanás también sin parar, trabajando constantemente nuestra vida y nuestra mente. Satanás es una existencia muy fuerte debajo de Dios, pero como la Biblia es escrito, la potestad del aire que gobierna este mundo y también está arrastrando toda la gente para el infierno. Y para los salvos cristianos, Satanás también está trabajando. ¿Para qué? Para que nosotros no podamos acreditar y también oír la palabra de Dios. Aquí, Satanás también trabajaba. Cuando leemos la Biblia, podemos ver el trabajo de Satanás fuertemente. Hasta el discípulo propio de Jesucristo nuestro Señor. Entonces Satanás puede engañar a todas las personas, pero nosotros no sabemos bien cuál es el engaño de Satanás y cómo Satanás nos engaña. Por eso, sin pensar, seguimos
la guía de Satanás fácilmente. Cuando nosotros vivimos este mundo, no sabemos, no sentimos también la resistencia de aire. Cuando nosotros andamos o corremos, no sentimos bien la resistencia de aire, pero en el aire existe la resistencia. ¿Ustedes saben esto? Cuando nosotros andamos con coche, cuando andamos 80 y 100 kilómetros por hora, 120, 140, el coche empieza así, sí, desequilibrar, abanar así. ¿Por qué? Por el resistencia de aire. Cuando nosotros andamos así, normalmente no sentimos nada, pero cuando el coche sí anda 140, 60, 80 así, resistencia de aire es más fuerte. Y también tiene la resistencia dentro del agua. La resistencia de agua es mucho más fuerte de que aire, casi 20 veces más fuerte. Entonces, cuando nosotros como jugamos la playa o la piscina, media hora, una hora, ya sentimos mucha hambre. Porque la resistencia del agua es muy fuerte. Entonces, movimiento pequeño dentro de la agua se da mucha fuerza. Entonces, perdemos fuerza muy fácilmente. Y dentro del aire y dentro de la agua tiene la resistencia. ¿Y cuánto más tiene la resistencia el mundo espiritual? Nosotros queremos hacer una vida espiritual bien, pero también tiene una gran resistencia de Satanás para que nosotros no podamos acreditar y seguir camino de Dios. Cuando nosotros no sabemos esto, fácilmente podamos perder, ¿sí?, el camino y desviando, equivocando. Pero como el engaño de Satanás es muy sagaz, muy despierto, muy sabio, entonces no sentimos nada. Aquí, Satanás engaña a la gente con su propio deseo, su propio gano y la libertad. Y nosotros pensamos así simple, yo quiero, es mi gano, mi quiero y mi deseo, entonces seguimos. Pero no es así, seguimos como el deseo nuestro, pero estamos arrastrando por el Satanás. Fue esta semana la Corea tenía una noticia muy triste, que un profesor de escuela primaria, que los niños de 7, 8 años, es profesora, ¿sí? Profesora, una chica. Esa señora se hace suicidio dentro de la escuela. Entonces, el día siguiente, cuando antes de niños llegaron a la escuela, fue descubierto por como el señor que, ¿cómo se llama? Conser, conseje, el señor que no cuidaba, ¿sí?, la escuela y también la seguridad. Y él descubrió, entonces, así, pero fue revelado un gran escándalo. ¿Por qué? La razón que este profesora hace suicidio por el problema del sistema de educación. Hace 10 años tenía unos políticos que hicieron una ley, una regla, que la escuela tenemos que como respetar derecho humano de los estudiantes. ¿Cuál es derecho humano? Cuando los estudiantes quieren dormir, déjala dormir. Es derecho humano. Cuando los estudiantes no quieren estudiar, déjalo no estudiar. Si profesor toca y bate, una violencia, entonces puede ser, sí, prendido. Mi tiempo era 20 años, casi 25 años antes, ¿no? Cuando yo era muchacho, la escuela,
mi profesor, él es, no sé si expresión es correcto, él es escalador de montaña. Sí, él escalaba las montañas. Corea tenemos muchas montañas sierras, pero él no escalaba solamente las montañas de Corea, pero también escalaba las montañas de Everest en Nepal, las montañas como 8.000, 7.000, cuando tiene las ferias. Entonces su cuerpo así, como triángulo, ¿no? Contrario, un hombre, sí. Él como altura no es muy grande, más o menos hermano Mario, sí, altura, pero así es cuerpo, así, músculos. Y cuando nosotros no escuchamos bien, ¿sí? Así, no sé, ¿ustedes tienen tienen esta cultura? ¿Sí? Así, y con una vara, ¿sí? Va. No tenía diferencia entre muchachos, muchachas. Así fuimos educados. Era una educación un poco más tradicional, ¿sí? De Corea del Sur. Así fuimos educados. Cuando nosotros tenía ese problema, la escuela, volví a casa informando que hoy profesoras me bateo así, y papá rechazaba otra vez que es que ha hecho hoy, ¿sí? Porque no escuchó la escuela. Pero hoy en día cambió totalmente. Y ahora los niños problemáticos, los niños que no quieren escuchar, desobedientes, tienen una gran libertad para hacer. Sí, los niños pueden bater profesor. No puede bater, pero baten no tiene mucho problema. ¿Sí? Pero si un profesor bate un poquito los niños, ya es un gran problema. Tiene derecho humano de los estudiantes, pero no tiene derecho de educación. Por eso, la iglesia nuestra Corea, hicimos la escuela Lincoln. ¿Has escuchado? Sí, esa escuela. Y también los otros, unos países, muchos países de nuestra misión está haciendo esta escuela. Pero es porque es necesario. Entonces, Satanás, invisible, pero está colocando, también semeando esta idea que deseo humano, libertad, la cabeza de las personas está contaminando y como está manipulado. Una mente manipulada estragando la vida de las personas. Imagínense, esos estudiantes, esos niños de 7, 8 años, que fueran educados así, cuando ellos crecen, 15, 20, ¿qué ellos pueden hacer? ¿Sí? Porque nuestra vida, la dificultad también, uh, el problema es necesario. No es una cosa que nosotros podemos evitar. No queremos, pero viene. Pero la escuela, el sistema de educación ahora, tanto Corea, también aquí en Europa, está quitando la dificultad de los niños, está quitando el problema de los niños, está quitando el peso de los niños para que ellos crezcan un flor dentro de casa. ¿Sí? Una planta dentro de la casa que no tiene viento, no tiene lluvia y no tiene peligro. Así, muy flaco. ¿Sabes? Nuestra generación o más, generación de nuestros padres. ¿Sí? Pasaban, sí. Generación de mi padre pasaba muy pobreza, porque después de guerra entre Corea del Sur y Norte. Y nuestros abuelos pasaban un tiempo de la guerra, ¿sí? Donde no había nada, ¿sí? Extrema pobreza. Pero la generación que crecía en este ambiente tiene una mentalidad saludable, también recta. Pero los niños hoy en día, sí, hoy en día es muy problemático y no tiene control. Y también nosotros no podemos controlar
¿Qué es el problema principal? Si los niños hoy en día pasan todo el tiempo con su telemóvil, tableta y TV, sin pensar, sin hacer, entonces cada vez llorando más a más. Pero Satanás engañó a toda la gente que la libertad es buena. Entonces la gente piensa esa libertad, ¿sí? Ese deseo, ese me gano que yo quiero ahora, tengo que hacer. Pero después de hacer esto, viene ¿qué? Sufrimiento. Viene ¿qué? Preocupación. Viene el vacío del corazón. Y comparando ambiente de Corea antes y hoy en día, es incomparable. ¿Sí? Ahora muy rico, tiene todo. ¿Sí? Corea, algunos hermanos ya fueron a Corea, aquí. Nadie. Ah, sí, solo Elena, porque es coreana. Sí. Pregunta a Elena, ¿sí? Comparando España y Corea, ¿sí? ¿Qué país es más desenvolvida? Es incomparable, perdón, pero es incomparable. Muy, entre todos los países de Europa, yo fui casi todos los países de Europa, hasta pues, los europeos noruegos, Noruega, como Suiza y Finlandia, ¿sí? Los países más ricos, ¿no? Pero también es incomparable. Corea es mejor económicamente y también el ambiente. Pero la mentalidad de las personas cada vez se torna flaco y más débil. Entonces, ¿por qué así es? Satanás, invisible, pero está arrastrando toda la gente para destrucción. Entonces está operando nuestro corazón y nuestra cabeza. Aquí vamos a ver San Mateo capítulo 10, versículo 3. Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos. Ahora, Judas, después él vio que Jesús fue entregado, fue condenado. Judas, él como así, quedó nervioso, porque él no esperaba hasta aquí. Lo que él esperaba es, él entregó a Jesús con 30 plata, pero él pensaba que Jesús puede escaparse, porque él es poderoso, él hizo muchos milagros, entonces también esta vez él puede escapar sí mismo, pero él fue condenado. Entonces aquí Judas, él quedó condenado. ¿Por qué? Él dijo aquí, versículo 4, diciendo, yo he pecado entregando sangre inocente. Él sabía que Jesús no tenía culpa. Él sabía que Jesús era inocente. Pero ahora él, viendo que Jesús está condenado, yo hice una cosa mala, yo hice una cosa errada, equivocada, yo quiero arrepentir. Pero aquí él hizo arrepentimiento, pero él no puede escapar de la condenación, ¿verdad? Él hizo arrepentimiento, pero él no podía escapar de la condenación. ¿Por qué? Versículo 4, diciendo yo he pecado entregando sangre inocente, mas ellos dijeron, ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Es engaño de Satanás, es así. Primero Satanás engañó a Judas Iscariot. Vende
puede traer a Jesús, véndelo, porque después Él es capaz para escapar a sí mismo, entonces no hay problema. Tú vas a ganar dinero y ahí tranquilo, no se preocupe. Después vender a Jesús, otra vez Satanás condenó a Judas Iscariot, es tú que vendiste sangre inocente. Y ahora Judas Iscariot, él quería como solucionar esta condenación. Y fue principales sacerdotes y él consultó, ¿verdad? Yo he pecado entregando sangre inocente. Yo he pecado. Pero la respuesta de los sacerdotes era así: ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Religión corruptible así responde: allá tú. Cuando nosotros hacemos la consulta con la iglesia, aquí los sacerdotes son los pastores hoy en día, los líderes de religiones. Pero religión corruptible no puede responder, no puede dar una respuesta, sino solamente la condenación. Yo he pecado. Sí, tú pecaste, entonces no puede pecar más. Tiene que vivir una vida santa, tiene que vivir una vida justa. Tiene que mejorar por sí mismo. Pero religión corruptible no puede dar una respuesta cierta, solamente la condenación. ¿Cómo los principales sacerdotes respondieron a Judas Iscariot? ¿Qué nos importa a nosotros? Allá tú, es tu culpa, tú hiciste, ¿verdad? Tu culpa, tú hiciste. Entonces, Judas Iscariot ha venido a la iglesia, al templo, al sacerdotes, para quitar este peso de la condenación, pero los sacerdotes montó más condenación, más pesos, y acabó con el suicidio. La verdadera iglesia, el verdadero evangelio, la religión verdadero, tiene que saber responder de dónde viene este pensamiento, de dónde viene esta culpa, esta condenación. Es verdadero evangelio. Aquí, Judas, él tenía una gran culpa, sufrimiento. Y arrepentimiento que él hizo no era una cosa superficial, porque él murió sí mismo. Hasta morir, él hizo arrepentimiento. ¿Quién puede hacer eso así? Un arrepentimiento hasta morir. Entonces, su arrepentimiento era sincero y verdadero. Pero verdadero y sincero arrepentimiento no podía salvar su vida, porque él no podía encontrar verdadero evangelio. Tenía un caso muy similar, muy parecido, que es esta mujer adúltera. San Juan capítulo 8, esta mujer adúltera, ella también ha pecado y llega a la muerte. Pero lo que ella encontró era Jesús Cristo. La diferencia entre Judas Iscariot y esta mujer adúltera, la persona que ellos encontraron, es diferente. Judas Iscariot fue los sacerdotes. Sacerdotes principales son el máximo potente de religión judaica. Quiere decir, son top, ¿sí? No tiene otro, el máximo potente, el máximo de religión, pero son corruptibles. Pero esta mujer adúltera también ha pecado, y este pecado sí de muerte, pero su vida fue salva, porque ella encontró Jesús Cristo. Ya vamos a ver aquí, versículo 4 otra vez.
diciendo yo he pecado entregando sangre inocente, mas ellos dijeron, ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. O sea, hoy en día también las religiones corruptibles así dar la respuesta para la gente. Viendo la iglesia y dijo, pastor, yo he pecado, yo hizo esto, yo quiero vivir una vida santa, justa. Sí, hermano, entonces tú tienes que esforzar más. Tú tienes que intentar más. Tú tienes que cambiar su corazón. Tú tienes que leer la Biblia más, orar más, haz más ofrenda. Así, insistiendo la obra humana. Pero el verdadero evangelio que nos enseña. Ya vamos a leer Romanos, libro de Romanos capítulo 7. Romanos capítulo 7, versículo 14. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. 15. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Esa hago. Y si lo que no quiero hago, apruebo que la ley es buena, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. 18. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. 19. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero es hago. 20. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Apóstol Juan, apóstol Pablo también, él pasaba un tiempo así. Yo quiero hacer bien, pero no lo hago. No quiero hacer mal, pero esto yo hago. Por ejemplo, soy coreano, ¿sí? Yo puedo intentar comer comida española o comida peruana, colombiana, ¿sí? Pero cuando viendo el kimchi, ¿sí? La comida coreana, ¿sí? Automáticamente, ¿sí? Mi mano va ¿sí? Tocar kimchi sin pensar. ¿Por qué? Dentro de mí tiene que espíritu coreanos. Es igual. Peruanos, paraguayos, español y todos. Nosotros tenemos espíritu propio. Lo que está dentro de nosotros también va a ser revelado. Ahora, apóstol Pablo quería hacer bien. La gente piensa así, yo quiero hacer bien, por eso yo soy bien. Pero lo que quieres y la realidad es diferente. Yo quiero hacer bien, por eso la gente piensa, yo soy bien, pero no es así. ¿Quién puede hacer bien? ¿Quién tiene bien en su corazón? La Biblia dice, único bien es Dios. Nosotros somos malos, mentirosos. No queremos hacer la mentira, pero la mentira sale automáticamente porque está en nosotros. No queremos odiar a la gente, pero el odio sale automáticamente porque está en nosotros. No queremos hacer mal, pero las cosas malas salen automáticamente porque está en nosotros. Ahora,
Apóstol Pablo habla aquí, no soy yo, pero el pecado mora en mí. Si Judas Iscariot hizo consulta con apóstol Pablo, Señor, yo he pecado, entregando sangre inocente, ¿cómo él va a responder? No, no es tú, pero el pecado que mora en ti. Ese es verdadero evangelio. ¿De dónde viene este pecado? Nosotros pensamos, yo soy pecador. Mucha gente cree también, yo soy pecador. Nosotros somos pecadores. ¿Por qué? Nosotros pecamos. Pero esta es una respuesta equivocada. Nosotros no somos pecadores porque nosotros pecamos. Somos pecadores porque entró pecado primero. Ya vamos a leer Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5, versículo 12. Romanos 5, 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Aquí ya vamos a leer juntos. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre. Hasta aquí entiendes, ¿no? Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre. Después, y por el pecado, la muerte. No. Así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Aquí la Biblia dice, entró pecado al mundo por un hombre, que es Adán. Después, y por el pecado la muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres. ¿Por qué? La última palabra, por cuanto todos pecaron. Entonces mucha gente piensa así, nosotros pecamos, por eso ha llegado esta muerte hasta nosotros. Nosotros pecamos, por eso nosotros somos pecadores, pero no es así. Está rojo, ¿no? Leyendo esta palabra, ¿sí? Meditando esta palabra exactamente, esta palabra aquí dice para nosotros, no es nosotros que pecamos, pero cuando Adán pecó, nosotros pecamos junto con Adán. El pecado que Adán pecó es el pecado que nosotros también pecamos. En el ojo de Dios, pecado de Mamá, pero Adán se le es cortó el pelo ahí. nuestro pecado. Pero peor se le hizo. Sí. Hermana, ¿puede apagar su micrófono? También, hermanos, quería hablar, ¿no? Yo hablo solo aquí. Entonces, el pecado que Adán pecó es pecado que nosotros también pecamos. Quiere decir, independientemente que pecamos o no pecamos, nosotros somos pecadores. Has llegado a la muerte. ¿Entiendes esto? ¿Sí? ¿Entiendes? Ya, el pecado entró en el mundo y por el pecado la muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres. ¿Por qué? Todos pecaron. Significa el pecado de Adán es nuestro pecado. Vamos a leer aquí, versículo 17. Pues si por la transgresión de uno solo reino la
muerte. 18. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres. 19. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores. La Biblia dice, por un hombre. Porque mucha gente cree hasta el día de hoy, yo soy pecador. Porque ellos creen que yo estoy pecando. Ayer, hoy, también, futuro. Por eso creen que soy pecador. Entonces, ¿cuándo ellos pueden ser justificados? Cuando no peca más. Es una doctrina totalmente equivocada. ¿Por qué? Nosotros no somos pecadores porque nosotros pecamos, pero somos pecadores por un hombre. Amén. Por el Adán. También, más una palabra aquí, Romanos 3:23. Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Es mismo sentido. No es nosotros, pero todos. ¿Qué significa? Como estábamos dentro de Adán, cuando Adán pecó, también nosotros pecamos juntamente con Adán. Amén. Ahora, el pecado que Judas Iscariot el pecado, entregando sangre inocente, no es él, pero el pecado que entró en Judas Iscariot. Satanás engañó a toda la gente, que es tú, pecaste, es tú hiciste, es tú. Así mucha gente está viviendo dentro de la condenación, haciendo muchas cosas para libertar de la condenación, pero no puede. ¿Por qué? No sabes exactamente de dónde viene esta condenación. La Biblia dice para nosotros, no es tú, pero es el pecado, mora en ti. ¿De dónde viene este pecado? De Adán. ¿Podemos cambiar esto? No podemos cambiar. Soy coreano, ¿por qué? Mis padres son coreanos. Es fácil. Porque nosotros pecadores, porque nuestro padre Adán, él es pecador. Ya vamos a leer aquí San Juan capítulo 8. San Juan capítulo 8, versículo 39. 39. Una conversación entre Jesús y los judíos. Respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo, si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. 40. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham. 41. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación. Un padre tenemos que es Dios. 42. Jesús entonces les dijo, si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amarías, porque yo de Dios he salido y he vendido, pues no he vendido de mí mismo, sino que Él me envió. 43. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. Ahora, 44, vamos a leer juntos. 1, 2, 3. Vosotros sois de vuestro padre el diablo,
y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, que suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Ahora este diablo, Satanás, desde el principio, dice que aquí, principio, y él ha sido homicida desde el principio. ¿Quién es primero homicida? Caín, ¿verdad? Satanás manipuló a Caín para matar a su hermano Abel, que es justo. Y él es mentiroso desde el principio también. ¿Por qué? Dice que él es padre de mentira. Cuando hablamos del padre, ¿quién es padre de la fe? Abraham. ¿Padre qué significa? ¿Sí? Origen. ¿Sí? ¿Dónde empezó? El inicio. Dentro de Dios no hay mentira. Dentro de Dios no hay engaño. ¿De dónde viene este mentira y engaño? Sí, el puente inicio del agua, ¿sí? Tiene este puente. Cuando nosotros vamos a China, China es muy grande, ¿no? Tiene un tribu, se llama Tíbet. No sé, algunos de ellos sí escucharon esta historia, Tíbet. Ellos son monjes budistas. Y está en la montaña, ahí no tiene muchas cosas, pero un terreno un poco grande. Pero el gobierno de China ha intentado conquistar ahí, siempre, siempre. Ahora sí, territorio de China. Desde mucho antes así. No sabía exactamente por qué, pero hoy en día sí lo sabes, porque ahí las sierras montañas de este tribu tienen mucho puente del agua. Quiere decir, empieza ahí y pasa todo el territorio de China y llega hasta Camboya, Vietnam, ¿sí? Más o menos casi 100 puentes. Y los principales son 10, 15 así. Entonces quiere decir, si el gobierno China, como hace una bajazón, ¿cómo se llama? Bajazón, en portugués bajazón. No es división, tiene una sistema que un pared para guardar la agua. Depósitos. Presa. Sí, sí, sí. Si bloquear la agua del río, Vietnam, Camboya, Laos, ahí no tiene la agua. Un desastre. Pero en China siempre no hay falta de agua, entonces quería ahí controlar la agua. Donde tiene agua, entonces sí puede políticamente utilizar esto. Tiene un puente. Entonces, ¿dónde es puente de mentira? Engaño. Satanás. Aquí dice que padre de mentira. Entonces, también Judas Iscariot, él es víctima porque él fue engañado por el Satanás. Pero Satanás es muy sabio. Él engañó y él pasó su culpa para quién? Judas también. Y Judas él suicidió. Y así, cuando nosotros vemos una persona que hace una cosa, no podemos entender un trabajo, un acto no entendible. ¿Por qué él hace así? Y está engañado por el Satanás. Cuando viendo mi marido, ¿por qué este hombre es así? Cuando ve, sí, mi esposa, ¿por qué esta mujer es así? No, es engañado por Satanás. Yo y también otros estamos engañados por Satanás. Cuando no sabemos esto, no tenemos la solución, solamente la condenación. ¿De dónde viene esta condenación? Cuando vemos los hijos, ¿sí? Yo tengo 3 hijos, pero yo sé,
Cuando nosotros observamos los hijos, podemos entender exactamente a este pecado no es una cosa que viene después, pero una cosa natural. Desde niños en casa, ¿no? También yo soy, ¿sí? Pastor ahora, pero mi papá es pastor. Cuando yo era pequeña, él empezó el ministerio. Pero antes del ministerio también él era cristiano. Entonces yo he crecido dentro de la familia cristiana, ¿verdad? Entonces mi vida debería ser santa y justa y limpia, pero no es así. Perdón. ¿Por qué? Porque aún un hijo de pastor o un chico de la familia cristiana, también su corazón tiene este pecado que has entrado a través de Adán. Cuando nosotros vemos niños, ¿por qué tú haces así? No haces una palabra inútiles. ¿Por qué? Él no quiere hacer también. Pero el pecado está arrastrando. Y tenemos que dar la explicación y tenemos que orientar a la gente con esta manera. Y aquí la Biblia dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo. Jesús dijo a los judíos, los religiones, que vosotros sois de vuestro padre el diablo. Ellos creen, nuestro padre es Abraham. Ellos creen, nuestro padre es Dios. Pero Jesús dijo a los judíos, no, vuestro padre es Adán. Vuestro padre es diablo. Ustedes son pecadores. Por eso no hace falta intentar cumplir la ley, pero necesitan el Salvador que soy yo. Pero ellos creen, nosotros somos hijos de Abraham, hijos de Dios, y no sentía la necesidad de aceptar a Cristo. No sentía la necesidad de Salvador. Jesús quería despertar los judíos, pero ellos no pudieron porque ellos pensaron que yo soy limpio, yo soy escogido por Dios, yo soy hijo de Abraham, yo soy hijo de Dios. Los extranjeros, los gentiles, son contaminados. Los gentiles son malos, pero yo soy diferente. Así ellos escuchaban solamente la voz del diablo y quería matar a Jesús Cristo que ha hablado la palabra de Dios. Ahora aquí, ¿cómo nosotros entonces podemos escapar de la voz de Satanás, de la voz del diablo, de la mentira? Cuando nosotros como erramos y pecamos y equivocamos, queremos cambiar esto. Queremos corregir, ¿sí? Queremos corregir, pero no podemos. Primera cosa que tenemos que hacer, tenemos que reconocer de dónde viene este pecado. ¿Por qué yo hice esto? En mí mora el pecado. No soy yo, pero es el pecado que viene a través de Adán. Este pecado no es mío, pero de Adán. Este pensamiento no es mío, pero de Adán. Sí, conozco una hermana, ¿sí?, coreana. Su esposo, ¿sí?, él hacía, ¿cómo se llama esto? Trajo su esposa. ¿Trajo? Tráfico, no es tráfico. No. Sí, conoció a otra mujer. Traicionó. Engañó, sí. Engañó a su esposa, ¿sí? Así unas veces. Ahora, esa hermana, ¿no? Primero empezó con el odio. Pero ese odio engrandece después, ¿qué? Sí.
hermano de odio. Odio engrandece más después que quería matarle. ¿Sí? Entonces, ahora también los hermanos y hermanas, perdón, pero nuestro corazón también tenemos esto. El odio es punto inicio, pero cuando ese odio engrandece, también queremos matar a la gente. Queremos asesinar. Pero quien hace está en cárcel ahora, prisión. Pero quien no hace parece bueno, limpio, pero no hay mucha diferencia. Pero una diferencia que nosotros sabemos, cuando viene este pensamiento, yo no quiero, quiero matar, quiero divorciar, quiero hacer esto, pero este pensamiento, ¿de dónde vienes? Reconociendo que yo soy descendiente de Adán, reconociendo que yo soy descendiente de pecador, reconociendo que Satanás está trabajando en mi pensamiento, entonces podemos escapar de ellos. Vamos a leer Salmos 51. Vamos a ver el caso de pecado de David. Salmos 51. Versículo 1. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. 2. Lávame más y más de mi maldad y limpiame de mi pecado. 3. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. 4. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Vamos a leer juntos versículos 5, 1, 2, 3. He aquí en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Aquí es con la confesión de rey David sobre el pecado que él ha cometido. He aquí, en maldad he sido formado. En maldad he sido formado. Y en pecado me concibió mi madre. Quiere decir, yo soy árboles de pecado. Yo soy semente de pecado. Porque desde vientre de mi madre, yo era malo. Yo era pecador. Es la confesión de David. Él ahora reconoció que su pecado no por un error, no por un como, yo hice un error, yo no quería, pero hizo, próxima vez no voy a hacer otra vez. Mucha gente cree así y piensa así, por eso está repitiendo las mismas cosas continuamente. Pero aquí, David, él hizo. Él pecó, pero él escapó. Rey Saúl, antes David, también él hizo muchos pecados, errores. Pero Saúl, la diferencia entre Saúl y David, Saúl, él quería escaparse sí mismo, pero él hizo otra vez. Él siempre quería agradecer a Dios, satisfacer a Dios, pero lo que él hizo siempre fue aborrecido por Dios. Pero él no podía porque él pensaba que yo. Pero aquí David es diferente. Después de escuchar la palabra de Dios a través del profeta Natán, él hizo arrepentimiento. Pero el arrepentimiento de David es muy diferente de Judas Iscariot.
Judas Iscariot, soy yo. Yo he pecado entregando sangre inocente. Pero David, como él dice aquí, he aquí en maldad he sido formado. Y en pecado me concibió mi madre. ¿De dónde viene este pecado? Desde mi mamá. Desde Adán. Este pecado en mí está engañando. Pero yo no soy pecador. Aquí, después, vamos a ver cuál es la consecuencia de arrepentimiento de David. Primero Reyes capítulo 15. Primero Reyes capítulo 15. Versículo 5. Primero Reyes capítulo 15, versículo 5. Por cuanto David había hecho lo recto ante los ojos de Jehová, y de ninguna cosa que le mandase se había apartado en todos los días de su vida, salvo en lo tocante a Urías Eteo. Fuera de este problema, fuera de este pecado del Urías Eteo, en su vida él podía vivir una vida recta delante del ojo de Dios. Hizo una forma cierta de arrepentimiento. David, él sabía, no es yo, pero Satanás me engañó. Después de este pecado de Urías Eteo, ¿no? Vienen muchos pensamientos, vienen muchas tentaciones a David. Pero, ¿cómo él podía escapar de su pensamiento? Este pensamiento, esta tentación, este pecado no es mi gano, no es mi deseo. Pero, ¿de dónde vienes? De Satanás, de Adán. Así él puede escapar. No creo que David vivía una vida perfecta. Siendo hombre, también él vivía una vida, ¿sí?, problemática, claro. También su vida viene tribulaciones, dificultades, problemas, pero él no quedó desviado. ¿Por qué? Él sabía exactamente de dónde vienes esto. ¿De dónde vienes esta tentación, este pecado, este gano? Ahora yo quiero, pero este no. Es mi pensamiento. Cuando nosotros entendamos exactamente que no es nosotros, pero de Adán, de Satanás, entonces podemos también llegar a un punto aquí. Vamos a volver a Romanos capítulo 7 otra vez. Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5, versículo 17. Aquí quien reconozca, ¿sí?, este pecado viene de Adán, puede llegar a este punto. Versículo 17. Pues si por la transgresión de uno solo reino la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. 18. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. 19. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Aquí, ¿quién reconoce que
yo soy pecador por causa de Adán, entonces esta persona también se puede acreditar, ahora soy justo, soy santo, justificado por él, un hombre, que es Jesús Cristo. Fue pecador por el Adán, ahora soy justo por él, Jesús Cristo. Pero ¿quién cree soy pecador por mi pecado? Entonces nunca puede ser justificado por el Cristo Jesús, porque Él hizo, entonces Él tiene que responsabilizar. No tenemos la responsabilidad para nuestra justicia, porque nosotros somos, era Satanás. Ahora nosotros creemos que Jesús Cristo nos justificó, santificó. Amén. Cuando nosotros creemos y cuando predicamos este evangelio y aplicamos nuestra vida, entonces Dios puede trabajar fuertemente en nuestra vida, también va a salvar las almas. Hasta aquí compartimos, terminamos la prédica. Vamos a orar.